Hola, queridos amigos y consecuentes seguidores. Hoy les traigo una historia inédita, llena de muchos detalles, que sucedió a mediados de los años 80. Sus protagonistas fueron dos figuras universales. Y no solo fui testigo, sino artífice de ese encuentro extraordinario entre dos figuras notables. Uno fue presidente de Venezuela y el otro un ilustre escritor que pertenecía al boom latinoamericano. Bueno, ese fue un movimiento literario importantísimo que surgió en los años 60 y 70. Los personajes son Carlos Andrés Pérez, dos veces presidente de Venezuela, y Mario Vargas Llosa, el galardonado escritor que hoy es Premio Nobel de Literatura. Bueno, para el momento, Vargas Llosa, que visitaba con cierta frecuencia Caracas, se había ganado el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, creado por el presidente Raúl Leone en plena efervescencia del boom latinoamericano. El primer Rómulo Gallegos lo obtuvo Mario Vargas Llosa por su novela La Casa Verde, en el año 1967. Después, sucesivamente, lo obtuvieron el colombiano García Márquez, Gabriel García Márquez, Gabo, y el mexicano Carlos Fuentes. A todos ellos lo conocí en la casa de una amiga, Soledad Mendoza, una periodista colombiana residenciada desde muy joven aquí en Venezuela, que junto a su hermano, el diplomático y escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, pertenecían a ese círculo de intelectuales. Bueno, entonces, en un momento en que Vargas Llosa pasó por Caracas, expresó su deseo de conocer a Carlos Andrés Pérez y me pidieron que lo contactara. Fue un divino momento que tuvo como escenario el restaurante Aventino, que fue toda una leyenda gastronómica en Caracas. Desde su apertura en 1965, atrajo una clientela muy poderosa, hombres de negocios, políticos y gente de mundo. Recuerdo sus salones tan elegantes que, flanqueados por unos moros africanos que sostenían unos globos iluminados art déco, que junto al piano y vestigios de la decoración del desaparecido Hotel Majestic le daban ese toque y ese tono tan chic que tenía ese lugar. El Aventino pasó a ser una leyenda en Caracas y uno podía darse el gusto de comerse un canetón a la press, una receta muy antigua y sofisticada del repertorio clásico francés. Eso lo inventaron en el mítico templo gastronómico parisino, el restaurante La Tour d'Argent. A partir de 1890, imagínense, comenzaron a numerar los platos que servían. Bueno, entonces en el Aventino, que también tenían el canetón a la press, servían cada plato acompañado de su respectivo diploma en pergamino que certificaba su degustación. El primero que lo recibió fue el presidente Raúl Leone. En el año 1967, bueno, estaba en pleno ejercicio de su mandato. Y el segundo fue el de su esposa. Pero el último lo recibió el periodista gastronómico Alberto Veloz. El número 46.570, fechado el 21 de julio del año 2001, que fue precisamente el último día en que el Aventino cerró sus puertas. 36 años duró el Aventino. Durante ese tiempo sirvió más de 46.000 patos y más de 46.000 personas recibimos nuestro certificado. El mío es el número 20.847, fechado el 11 de enero de 1978. Además estaba servido en unas fantásticas piezas de plata de Cristófle con una mantelería de hilo impecable y por supuesto venía acompañado de un gran vino de Borgoña que reposaba en la cava. Era impresionante, la cava de vinos del Aventino, considerada como la cava más importante y grande de Latinoamérica en su época. Así que los amantes del vino podían lanzarse al descubrimiento de unos caldos extraordinarios en el Aventino. Un mes antes del cierre, su dueño, Gianni Riocci, donó un importante lote de vinos
para ser subastados en la residencia del embajador de Francia aquí en Caracas, para la cual se editaron unas fichas de cata que son verdaderos objetos de colección y fueron diseñados meticulosamente por mi inolvidable amigo Bernard Chapard, que fue un mecenas, un coleccionista de arte, que llegó a Venezuela en 1950 como representante del champán La Vieux Clicquot. La subasta de esos grandes vinos fue a beneficio de la Fundación Daniela Chapard, una organización comprometida en la lucha contra el SIDA, que fue creada después que la hija de Bernard, la única, Daniela, muriera a causa del virus. Entonces Bernard comprometió el resto de su vida a ayudar a los seropositivos. Y quizás muchos de ustedes recordarán unas campañas de publicidad, que eran unas campañas de prevención, que deslastraban de prejuicios y tabúes que rondaban esa enfermedad, porque eso era todo un estigma. Con el cierre del Aventino y de esos amigos que se van, el pasado en Caracas desaparece a mayor velocidad que la del tiempo. Nos quedan los buenos recuerdos, como esas cenas en casa de Soledad Mendoza, que editó magníficos libros sobre Venezuela para mostrar el desarrollo y los atractivos de nuestras ciudades. Una colección única. Bueno, en el apartamento de Soledad se reunía la crema innata de la intelectualidad. Allí conocí a Vargas Llosa, cuando él ya se había apartado de la izquierda hacía muchísimo tiempo y, bueno, ni siquiera pensaba en ser el candidato presidencial del Perú. Es que a él le apasionaba la política, como se evidencia en todos sus escritos y en muchísimas de sus novelas. Entonces no era de extrañarse que quisiera conocer a Carlos Andrés Pérez. Ay, cuando llamé a Carlos Andrés, se emocionó mucho y eso que, bueno, las acérrimas críticas que le hacía Vargas Llosa en sus escritos eran terribles. Bueno, pero se emocionó porque él lo admiraba mucho por sus novelas. Y nos invitó al día siguiente a comer en el Aventino. Carlos Andrés llegó esa noche con su hija mayor, Sonia. Y junto a Vargas Llosa estábamos Soledad Mendoza, su esposo y yo. Estábamos fascinados en absoluto silencio, presenciando, escuchando ese impensable careo entre esas dos celebridades. Y de inmediato surgió entre ellos una gran empatía. Recuerdo que pidieron un Borgoña, un Nuit Saint-Georges. A mí me supo a néctar de dioses. Carlos Andrés le declaró abiertamente su admiración, sobre todo por su novela Conversación en la Catedral, que narra el sufrimiento de la sociedad peruana durante la dictadura militar de Manuel Odría durante los años 50. Entonces, Vargas Llosa le contó, o nos contó, bueno, le contó a él, porque allí estábamos como testigos, allí mudos, ¿no? Entonces contó que si él tuviera que salvar del fuego alguna de sus obras, sería precisamente esa. Bueno, ambos se escuchaban con avidez. Bueno, Carlos Andrés Pérez hasta se sonreía cuando Vargas Llosa le confesó que lo detestaba, que sentía una animadversión, un encono, claro, porque en ese momento militaba, no, era simpatizante del Partido Comunista Peruano en pleno apogeo de la Revolución Cubana. Era impresionante cómo Carlos Andrés Pérez iba respondiendo todas las preguntas de las dictaduras latinoamericanas. Es que tenía una memoria con algo de sobrenatural. Y le aportó muchos datos históricos a Vargas Llosa, sobre todo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, de República Dominicana, que seguramente le sirvieron cuando escribió La Fiesta del Chivo, una novela histórica que fue adaptada al cine acerca del asesinato del dictador Trujillo, que uno no puede discernir entre el hecho histórico y la ficción. Yo apenas pude probar el pollo a la Kiev que pedí, porque estaba extasiada como testigo privilegiado del gran encuentro entre el gran líder político que fue Carlos Andrés Pérez y el hoy Premio Nobel de Literatura. Aquella fue una verdadera entrevista con la historia. Fueron años efervescentes, burbujeantes. Para recordarlos, brindo con Fosmaray Brut, mis burbujas italianas predilectas de los viñedos del Véneto, para evocar esos divinos momentos cuando decíamos que Caracas era la sucursal del cielo.
verdaderamente memorable. Si quieren escuchar más historias como estas, suscríbanse a mi canal y no dejen de hacerme sus comentarios, sugerencias y por supuesto darme like. Todo es muy importante para posicionar estos divinos momentos.